brillara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Pues 12:05, aquí comenzamos a vista del 15M con el compañero Cristóbal Aro. Buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Hoy José Guerrero no nos acompañará, lo hemos comentado antes, y quien haya escuchado nuestro informativo sabrá por qué. Y es que, bueno, pues está en una manifestación, una huelga del personal del Conservatorio San Rafael de Buñol. Sí, y no solamente del personal del conservatorio, ¿no? Bueno, sí. Hoy está el día 28, jueves, precisamente, es el día de la huelga contra la precariedad en la administración local, en la administración del Estado, ¿no? La precariedad es una cosa que nos está afectando a todos cada día más. La verdad es que la pérdida de derechos y de condiciones laborales está a la orden del día. Y la verdad es que hoy era el día propuesto, una huelga para intentar defender esos derechos que se están perdiendo todos los días, ¿no? Entonces, un aplauso para José Guerrero, que está ahí, dale que te pegó. Y, por supuesto, pues seguiremos informando él en las asambleas y en las movilizaciones, y nosotros aquí en Radio Buñol en este programa de A Vista del 15M. Por supuestísimo, ¿no? Y, por supuesto, un saludo especialísimo a toda la gente que está ahí intentando conseguir no perder los derechos que a tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto sacrificio ha costado conseguir. Por cierto, un recuerdo muy especial a toda la gente que estuvo durante toda la vida, pues eso, defendiendo esos derechos. Y si, por ejemplo, tenemos 8 horas de jornadas por una huelga, pues si tenemos vacaciones es por huelgas y movilizaciones, y si tenemos algún tipo de derechos es porque han habido gente que se ha sacrificado y ha luchado para conseguir esos derechos y esas condiciones de vida dignas, ¿no? Entonces, un saludo a toda la gente que sigue defendiéndolos. Bueno, vamos a empezar el programa. Por supuesto, empezamos como siempre, ¿no? Un saludo a toda la gente que tiene la amabilidad de escucharnos, y un saludo especial a aquella gente a la que llamamos la resistencia, porque realmente esa minoría que sigue todavía después de 10 años aguantando el chaparrón de malas noticias merece una llamada cada vez que hacemos el programa, ¿no? Bueno, independientemente de eso, agradecer la escucha al otro lado a aquella gente que tiene que continuar viviendo el día a día en su trabajo, en sus actividades diarias y tal. Bueno, para aquella gente que no escucha normalmente el programa, pues intentamos en este programa informar y aclarar aquella parte de la información que no suele aparecer en los telediarios, ¿no? En la información general, la información de la prensa en general. Bueno, ya sabéis que la información cada vez más está controlada por los poderes económicos, ¿no? El que tiene dinero es el que tiene televisiones, emisoras de radio, periódicos, en fin, el que dispone de la posibilidad de informar de aquello que quiere y de no informar de lo que no quiere informar, claro, por supuesto. Y claro, lógicamente, a medida que el dinero se va acumulando en menos manos, esas manos siguen controlando cada vez más medios de información, y lógicamente pues aquí estamos en absoluta minoría desde esta modesta emisora de un pueblecito de la provincia de Valencia para competir, pues por ejemplo, con televisión o con emisoras de radio potentes o con los grandes periódicos, ¿no? Pero en fin, modestamente haremos lo que podamos y seguiremos informando de aquello que no nos quieren contar y dando la información, la parte de la información que a veces nos están manipulando con ella, ¿no? Bueno, pues aquí en este programa, en este modesto programa, pretendemos hablar de temas importantes, ¿no? No nos escucharéis nunca hablar de fútbol, ni de la prensa rosa, ni de aquellos temas que parece que son las cabeceras, los titulares de las portadas de los periódicos. En pocas ocasiones, lo que los periódicos y las televisiones consideran importante
nos preocupa en este programa, ¿no? No digo que no tengan su importancia, pero consideramos que hay temas muy importantes de los que estar hablando casi cada minuto de cada día de nuestra vida, ¿no? Y esos son los que intentamos modestamente tratar en este programa de A Vista del 15M. Entonces hablamos en dos bloques fundamentales, ¿no? La querida Tierra, este planeta en el que estamos viviendo. Ya veis que poquitos periódicos y telediarios se ocupan del tema. Y de los animalitos humanos, los seres humanos que deberíamos de ser parte fundamental de nuestros cuidados y de nuestro tema de conversación, ¿no? Y a veces, cuando el programa nos lo permite, que es muy pocas veces, pues hablamos de los olvidados. Fíjate que estamos hablando de que hay muchos temas que permanecen en el olvido continuamente, día tras día, ¿no? Pero aún así, de vez en cuando se trata, ¿no? Pero hay algunos que permanecen absolutamente en silencio siempre. Y la verdad es que hay que buscarse mucho las vueltas para encontrar información sobre determinados temas. Por ejemplo, Sudán, por ejemplo, Palestina, por ejemplo, el Sáhara, por ejemplo, bueno, se me ocurren muchos temas que permanecen meticulosamente olvidados, ¿no? Bueno, empezamos. En el primer apartado, donde hablamos de la Madre Tierra, pues recogemos aquellas noticias que tenemos que rebuscar, para encontrarlas sobre noticias de medio ambiente, aquello que está el ser humano haciendo con este pobre planeta Tierra. Vamos a comentarlas y cada uno de vosotros podrá escucharlas o cambiar de emisora, que no hay ningún problema. La primera noticia es del día 22 de... siempre recogemos noticias de la última semana, ¿no? Tengo un archivo que tiene un montón de gigas ya de información en el ordenador a lo largo de estos 10 años de recogida de noticias, que la verdad es que daría para un libro, ¿no? Pero en fin, en la última semana lo siguiente. El día 22 nos cuentan, un periódico digital, por supuesto, que varios países de la Unión Europea, no, del mundo, en este caso, era del mundo, intentan manipular el informe de la ONU sobre el clima, este que se ha dado en los últimos días, en el que nos avisan de que, como decía Greta Thunberg, el planeta Tierra está en emergencia, está en llamas, ¿no? Que hay que tomar medidas y que la mayoría de países no está haciendo ni la mitad ni la 10ª parte de lo que debería de estar planteándose, ¿no? Bueno, pues no solamente no lo están haciendo una gran mayoría de países, sino que algunos países intentan manipular los datos para continuar sin hacer nada, ¿no? Esto en el aviso de la ONU para que los países tomen medidas, porque nos vamos hacia un calentamiento, si continuamos como hasta ahora, de 2,7 grados en el mejor de los casos, diría yo. Dice cuando se reunieron en París que había que hacer todo lo posible para evitar un calentamiento que superara el 1,5 grados. Estamos ya en 1,3 y seguimos. Bueno, más cosas. Los científicos de todo el mundo nos están diciendo que una de las cosas que está provocando esta crisis climática es la desigualdad. No se puede entender, ni admitir, ni permitir, ni tolerar. Voy a ver si se me ocurren más palabras para intentar describir lo indescriptible. No se debería de consentir de ninguna de las maneras que una persona tuviera 65.000 millones de euros mientras tenemos aquí en España 6 millones de pobres. Eso es otra cosa de la que podríamos hablar, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir que una persona tenga 65.000 millones de euros? Pues habiendo 6 millones de españoles que están en pobreza severa. No hay otra forma, ¿no? De la única manera que se puede conseguir que el dinero se acumule en el bolsillo de una sola persona, la única manera es quitárselo a muchos millones de personas. No hay otra forma. Ya lo he dicho muchas veces, que trabajando nadie puede ganar ni 1 millón de euros en toda su vida. Solamente se puede conseguir dinero arrebatándoselo a los demás, ¿no? Bueno, y a propósito de esto, una noticia también del día 22 de octubre, ya se me está yendo la olla y el tiempo.
Las empresas que facturan en España más de 1.000 millones de euros pagaron de impuestos de sociedades el 4,5%. Yo creo que pago un 13%, un pensionista que gana 1.000 euros. Un trabajador con una nómina de 20.000 o 23.000 euros está pagando pues esos 16, 18, 20, 23. Cuando una empresa paga factura 1.000 millones de euros, más de 1.000 millones de euros, y paga 4,5%, pues nos está robando impuestos. Directamente está haciendo que el dinero que va a parar al bolsillo de unos pocos va a faltar para vivir muchos millones de personas en condiciones dignas, ¿no? Por eso dicen los científicos, también los científicos, que la injusticia económica es uno de los factores para el cambio climático. Qué cosas, ¿eh? La avaricia y el acumular millones en unos pocos bolsillos provoca el desastre climático en el planeta Tierra. Parece que no tenga relación, pero ahí está. Bueno, otra cosa. La falta de materiales que esconden la falta de chips. Esto lo comentaban en un periódico, el Diario Público creo que era, el día 25. Pero esto es curioso. Ya llevamos casi todo este año 2021 con noticias de que falta esto, falta lo otro, no tenemos madera, no tenemos palés, no tenemos contenedores, no tenemos cobre, no tenemos chips, no tenemos papel, no tenemos plástico, no tenemos polímeros para hacer pinturas, no tenemos. Y hay un montón de artículos de un montón de periódicos ya que nos están diciendo, nos falta esto, nos falta energía, nos falta petróleo, nos falta transporte, nos faltan un montón de cosas, ¿no? Y hoy he recogido un artículo muy chulo de por qué se están produciendo estas cosas, ¿no? Es curioso porque un científico que también aparece en algunas noticias de esta semana hablando de la escasez de materias primas, ha escrito un libro que se llama La espiral de la energía, una enciclopedia de lo que estamos provocando en el planeta Tierra y de cómo se va a desarrollar el colapso si continuamos como estamos haciendo. Y ya veis que estamos continuando haciendo lo mismo que estábamos haciendo mal desde hace muchos decenas de años. O sea que casi podemos asegurar que vamos a continuar hacia el desastre. Y en este libro en el que cuenta cómo se va a desarrollar ese desastre, es curioso que cuando me lo leí me anoté un montón de datos porque me llamaron la atención algunas de ellas, ¿no? Algunas de los datos que dice, de los pasos que vamos a seguir en este colapso, ¿no? Y hay unos cuantos que a mí me sorprendieron, ¿no? Dice que la falta de energía va a ir produciendo determinados fallos en el suministro de la energía eléctrica, de petróleo, de materias primas. Ahora va a faltar esto, mañana va a faltar lo otro, ahora se va a producir un parón energético en tal sitio, luego habrá una carencia de tal en tal cosa, o sea, poquito a poco, ¿no? Como no de golpe, sino que en este país va a faltar aquello, en aquello se producirá no sé qué. Cosas curiosas, ¿no? Pero resulta que las noticias que nos están dando los diferentes periódicos, sobre todo este año, van todas en el sentido de que tiene razón este escritor, este científico, cuando describe el camino hacia el desastre, ¿no? Hacia el colapso. Y, por ejemplo, este texto, ¿por qué comienzan a escasear algunos productos básicos?, va en este sentido, ¿no? Seguiremos hablando porque quiero comentaros el tema y leeros el artículo que os voy a leer a propósito de la escasez de materias primas. Y veréis hasta qué punto este científico tiene razón y hasta qué punto tenemos un problema ya y de aquí en los próximos años. A pesar de que los políticos y los empresarios y la prensa y la televisión y todo no dicen ni mu y se miran para otro lado. Bueno, luego hay otro tema, hablando de esto que estoy comentando a propósito de que nadie pone manos a la obra y empieza a poner soluciones, sino que todo el mundo pues confía en que la tecnología inventará algo
o que descubriremos un sistema para poder continuar como si no pasara nada, ¿no? Pero, mientras tanto, seguimos haciendo las cosas mal. Eso es lo malo, ¿no? Podríamos estarnos quietos y mientras esperamos a que se invente algo para que no sigamos calentando este querido planeta Tierra, pues no fuéramos yendo a peor, ¿no? Pero no, seguimos haciendo el camino para estropearlo todo, ¿no? Y el día 26, anteayer, aparecía la noticia, un dato científico, no es que estemos aquí imaginando cosas, ¿no? Sino que los científicos toman medidas y nos dan los datos. Y nos dicen que el día 26 de octubre, que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera bate un nuevo récord. Y repito, si mientras esperamos que se invente algo para que no sigamos calentando el planeta Tierra nos estuviéramos quietos, pues tira, aún no se podría admitir porque vamos camino del desastre, ¿no? Habría que ir eliminando este problema, ¿no? Pero en fin, supongamos que nos quedáramos quietos, pero no nos quedamos quietos. Seguimos aumentando la concentración de gases de efecto invernadero. Y en esta noticia, en esta titular de un periódico, nos cuentan que ya estamos en 413 partes por millón, es una barbaridad. Y nos cuentan que estamos 150% por encima de lo que estábamos en 1750, antes de empezar a quemar petróleo y carbón. Estamos ya vez y media por encima de lo que estábamos cuando empezábamos a quemar el carbón. Pero el dato curioso, también en esta misma noticia, en este mismo periódico, nos dicen que desde 1990 hemos aumentado el 47%, es decir, que vamos a una velocidad de vértigo. Es decir, no solamente no estamos paraditos esperando a que los inventos nos solucionen el problema, sino que en 30 años hemos metido la mitad más de lo que había en 1990. Es decir, si alguien piensa que esperando milagros tecnológicos vamos a conseguir evitar el problema, pues podéis ver claramente que de ninguna de las maneras. Es más, este mismo día la Unión Europea cataloga como energía verde el gas y la energía nuclear. Y en este titular del periódico que nos lo informaba decían una amenaza más contra la transición energética, esta catalogación, ¿no? Si el gas es un recurso que cuando se agote ya no va a haber más, pues no tiene nada de verde. Y si la nuclear, el mantener los residuos radioactivos que generan durante miles de años va a ser un problema para la humanidad durante los próximos miles de años, pues eso de verde tampoco tiene nada. Bueno, seguimos. Vamos a continuar con más noticias para que vayamos viendo cómo el libro este de la espiral de la energía y lo que nos están contando los científicos de que se van a ir produciendo escasez de muchas cosas en estos años. Más noticias. Haití cierra 50 centros sanitarios por crisis de combustible. No hay petróleo. 28 del 10 en el Diario Público. Creo que es hoy. Y esta noticia también de hoy. Y esta es muy gorda. Es una cosa que me llama mucho la atención. Se están produciendo noticias que, vamos, si estuviéramos en nuestros cabales, si fuéramos conscientes de lo que está pasando, se nos dejarían los ojos como platos. Los directores de las televisiones, de los telediarios, de los debates en televisión, en radio, en prensa, los titulares de las portadas de los periódicos estarían con estas noticias, ¿no? Porque son espectaculares. Y además es curioso porque esta noticia es una de las que el libro este de la espiral de la energía plantea
como posible que vaya a ocurrir en algunos países, ¿no? Y esto es exactamente lo que nos cuenta el diario, a ver dónde lo ponía, en el Diario Público creo que es también. Lee del Diario Público porque vale la pena, es un periódico que se preocupa por cosas realmente muy importantes y además por la corrupción en la política y en la economía, en España concretamente, también en el resto del mundo. La verdad que es un periódico que aconsejo seguir si tenéis internet. Bueno, pues nos cuenta Reyes, el escritor de La espiral de la energía, el libro este, que como consecuencia de la carencia de materias primas, de energía, de petróleo, de producción energética, vamos a ir viendo cómo en determinados momentos se van a producir paradas energéticas, ¿eh? En algunas zonas del mundo pues habrán países que tendrán problemas, parones eléctricos, parones de producción energética, parones industriales, en fin. Y curiosamente esta noticia viene a confirmarlo, ¿eh? Mirad. El Ministerio de Defensa de Austria prepara a sus ciudadanos para un posible apagón eléctrico generalizado en toda la Unión Europea. Os dejo que lo penséis si lo habéis oído. Recomienda a la ministra de Defensa de Austria abastecerse de velas, combustible, baterías, alimentos enlatados y agua potable. Y termina el artículo diciendo la ministra de Defensa de Austria: la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo. A ver, cuando la ministra de Defensa y el ejército de un país europeo como Austria, con carteles y con información pública a través de televisión, prensa, radio, informa a la población de que se prepare para un gran apagón generalizado en toda la Unión Europea, yo creo que una de dos: o aparecen en todos los periódicos y en todas las televisiones un informe diciendo que la ministra y el ejército de Austria están como una regadera, o empiezan a averiguar qué es lo que sabe esta gente para empezar a preparar a la población para esta emergencia, ¿no? Si alguien ha leído el libro La espiral de la energía, pues ya no le pilla de sorpresa y a lo mejor piensa que no están tan locos y que a lo mejor algo saben que todos deberíamos de saber. Más noticias al respecto para que nos vayamos preparando. Yo no pretendo asustar a nadie, ¿no? A mí no me apetece estar asustando a nadie para que no puedan dormir por la noche. No tengo ningún interés ni nadie me paga para que esté asustando a la población. Simplemente me leo los libros, veo los informes científicos, veo la situación de las materias primas, después de lo que leo de todos los científicos al respecto, y veo que casi todos coinciden en que los pasos que estamos viendo son los que preceden a un desastre, porque no nos estamos preparando para la falta de materias primas y para una crisis energética como la que vamos a ver. Cuando nos están diciendo que en 2025 vamos a tener la mitad del petróleo que ahora, pues está claro que hay que prepararse sí o sí. El día 28 del 10, siguiendo lo mismo, es que es curioso cómo estos meses están abundando las noticias. Una entrevista a otro científico en un periódico, el Diario Público también. ¿Qué cosas? Alguno dirá, es que el Diario Público es un catastrofista nato, puro. Bueno, pues le hacen una entrevista al científico este y dice: el cortocircuito del mercado global va a ir a más. Hay que leer el articulito para que nos vayamos preparando, ¿no? Más cosas. Bueno, antes de empezar, las dos últimas noticias, porque también tienen tela marinera. Es que la verdad es que yo me quedo a cuadros cuando me veo las portadas de los periódicos cada mañana en Buenos Días Buñol y me veo los temas que tratan
Y luego me veo estas noticias que os comentamos aquí en este programa, modesto programa, y yo digo, bueno, la gente no calcula la importancia de cada noticia, ¿no? Parece que no. Pero en fin, bueno, antes de empezar las dos últimas noticias, una de ellas es muy de aquí, de Buñol, es exclusiva de Buñol. Os voy a leer la escasez de materiales y de energía, unos datos realmente muy chulos. Hay una entrevista a una científica de aquí española, ahora aparecerá aquí en el artículo que os voy a leer, para que vayáis viendo que no es que estemos hablando conspiranoicos o gente que está viviendo en otro mundo ni nada de esto, ¿no? Estamos hablando de científicos, de biólogos, de ingenieros, de matemáticos, oceanógrafos, meteorólogos, especialistas en muchísimos temas, y la verdad es que todos coinciden en que la cosa está muy grave y que hay que tomar medidas, tendríamos que haberlas tomado ya, ¿no? Pero las que hay que tomar son muy radicales, muy importantes, van a cambiar nuestra vida seguro, ¿no? Y hay que tomarlas porque si no las tomamos, a medida que pase el tiempo, ya casi no, bueno, ya no queda casi prácticamente tiempo, si no las tomamos, las consecuencias van a ser dramáticas y más vale tomar medidas drásticas que no encontrarse con un porrazo contra la pared de órdago, ¿no? Bueno, nos cuentan en este periódico la combinación de varias crisis, una relacionada con la tecnológica y la extracción de minerales, otra la de la energía y una la del transporte. Fijaros que se están juntando un montón de cosas sin que queramos verlas, ¿eh? Vamos allá. Por ejemplo, nos cuentan una cosa importante, ¿no? Es cada pequeñito detalle cuenta si estáis atentos. Yo me gustaría que todos estuviéramos atentos para que viéramos que realmente el problema se va acercando y como los caracoles en la olla, el agua se va calentando tan poquito a poco que vamos a morir cocidos sin enterarnos, ¿no? Como los caracolitos en la olla. Mirad, nos cuenta la escasez de algunos pigmentos por la menor disponibilidad de polímeros. No os voy a marear con tecnología, ¿no? Hay muchos elementos que se están sacando del petróleo, plásticos, polímeros, elementos químicos, y entonces todo eso acarrea una cosa detrás de otra, es un efecto dominó. Entonces, claro, por ejemplo, las pinturas también se surten de estos elementos, ¿no? No hay pinturas. Pero es que no solamente no hay pinturas. De ayer o anteayer me entero de que hay escasez de papel. Te enteras la semana pasada de que no hay madera, no hay palets para transportar la mercancía en Estados Unidos. Te enteras de que los puertos están colapsados en Estados Unidos, en China, en sudeste asiático. Te enteras de que hay escasez de acero, de cobre, en fin, de materias primas, en fin. Luego, en esta noticia te enteras de que muchos alimentos, muchos productos están cambiando la presentación y están dejando ya sin imprimir etiquetas porque ya faltan elementos para las pinturas, para la impresión de cartel, en fin, muchísimas cosas. ¿No es curioso? Ocurre también con el plástico y ahí nos están preparando ya de que nos preparemos porque como hay escasez de algunos elementos para fabricar plásticos, pues los juguetes que se fabrican con plásticos, pues habrá problemas para esta Navidad para conseguir juguetes para la próxima campaña. Los microchips que dice que van a afectar, que dice no, que han afectado, están afectando y afectarán a la producción no solo de coches, ya tenemos aquí un montón de compañías fabricantes de coches que ya han paralizado algunas fábricas con ERTES y ERES porque ya no tienen chips para continuar con la producción, pero claro, los chips son los que se utilizan para ordenadores, para tablets, para consolas, videojuegos, teléfonos portátiles, smartphones, en fin, si hay que ir paralizando tenemos mucho que paralizar, ¿no? Y aquí lo explica Alicia Valero, profesora de Ingeniería en la Universidad de Zaragoza y responsable del área de Ecología del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. Como veis, no es un pelagatos, no es un comentarista
colaborador de Radio Buñol, es una científica y nos cuenta: el problema de los microchips es la punta del iceberg de lo que está pasando. En el centro de la crisis actual está el aumento exponencial de la extracción de recursos minerales y su elevada demanda. Volvemos a lo mismo, ¿no? El capitalismo solo tiene una consigna, bueno, dos. Una, producir dinero para algunos, y la otra es crecer. Entonces, para crecer necesita extraer recursos, sacar de donde sea todo lo que haya. Entonces sigue pidiendo más y más y más y más, aunque sepa que no hay recursos infinitos. Y ahora viene un dato que a mí me ha asustado un montón, ¿eh? Y mira que a mí, para asustarme ya, después de todo lo que he estado leyendo los últimos 10 años, ya hay pocas cosas que me pongan los pelos de punta, ¿no? Pero mirad lo que dice Alicia Valero, profesora de Ingeniería en la Universidad de Zaragoza. En el siglo XXI, llevamos 21 años del siglo XXI. En el siglo XXI hemos consumido tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Os dejo que penséis. En 21 años hemos gastado tanto cobre como en 100.000 años de la historia del hombre. No sé si alguno pensará que esto puede continuar. Pero claro, tú oyes a los políticos, a los empresarios, a las televisiones, a la radio, la prensa, los tertulianos, a la gente de la calle. Y aquí todo el mundo te habla de recuperar el turismo, recuperar las cifras de consumo previos a la pandemia, de continuar con el crecimiento del 5%, continuar con la producción de más vehículos, de más textil, más industria, más. Y yo me pregunto, yo creo que cualquiera que se ponga a pensar 2 minutos llegará a la misma conclusión. Si en 21 años hemos consumido más que en toda la historia de la humanidad, ¿cómo se puede pretender que la economía crezca? Este año, un 5% más que el año pasado. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cómo va a continuar creciendo el beneficio de las empresas si ya no queda recursos para mantener el crecimiento? Seguimos. Dice que va a haber, la profesora de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, va a haber cuellos de botella con las reservas de materias primas que son elementos esenciales para la transición ecológica y la digital. Traducido, si no hay chips, no van a haber coches, ni eléctricos ni de los otros. No van a haber ordenadores, no van a haber tablets, no van a haber smartphones, PlayStation o como se llamen esas mierdas, perdón. No van a haber tecnología, no van a haber aerogeneradores, no van a haber placas solares, no van a haber vehículos eléctricos, no van a haber baterías y no van a haber elementos para poder producir, por ejemplo, acero. O sea que lo de crecer, no, pero lo de hacer una transición a base de placas solares, aerogeneradores y coches eléctricos, tampoco, porque no hay materia prima para surtir toda esa transición y fabricar todos esos artilugios electrónicos que necesitaríamos. Y aquí te pone una lista. Tántalo para los condensadores que se instalan en distintos aparatos,
el teluro de cadmio, clave para la producción de placas fotovoltaicas, galio y germanio para las lámparas LED, neodimio y disprosio, de los elementos de las tierras raras con los que se construyen los imanes permanentes con los que se basa el funcionamiento de muchísimos aparatos eléctricos para la transición eléctrica. Esta mujer nos está diciendo que sí, que de acuerdo, que podemos hacer una transición fabricando un montón de coches eléctricos, de placas solares, de baterías, de aerogeneradores, en fin, de un montón de elementos electrónicos, pero que no tenemos materia prima para fabricarlos, ¿no? Varios de estos minerales, entre los que se encuentra el indio, para las pantallas táctiles de móviles y ordenadores, son en realidad residuos del tratamiento de otros, como el zinc, el cobre o el plomo, cuya menor producción arrastra a la baja a la suya. Traducido al castellano llano. Hay muchas cosas de estas que cuestan muchísimo de extraer de otros recursos que ya están produciendo menos, porque ya queda menos, y porque ya sacarlo cuesta tanto que ya muchas empresas ya deciden no sacarla de donde hay. Luego aparte hay otro problema, como esto sí que lo están viendo empresas y países, la gran mayoría de la gente no queremos verlo, no quieren verlo, yo sí que quiero verlo. Pues entonces no se están dando cuenta de que ya muchas empresas y muchos países están acaparando estas materias primas que ya empiezan a escasear, ¿no? China acapara el 90% de la producción que consume Europa de algunos de esos materiales. También ha reducido la producción afectada por el encarecimiento del transporte marítimo y la electricidad, que le está llevando a detener la producción de fábricas de sectores de elevado consumo, como la siderurgia. Fijaros que esto es curioso, ¿no? Vamos a hablar del tema porque esto está muy interesante, ¿no? La electricidad está costando cada vez más de producir y el dinero que cuesta la electricidad hace que las fábricas se estén planteando, claro, tienen que subir precios, pero algunas fábricas se están planteando que ya no pueden seguir produciendo porque si tienen que poner el precio de lo que cuesta a la venta, pues ya resulta que no se lo compra nadie. Entonces, por una parte, la electricidad subiendo de precio. Eso hace que determinados productos fallen, estén produciéndose en menor cantidad y sean muchísimo más caros. La falta de petróleo produce que el transporte sea muchísimo más caro. Como consecuencia, el transporte marítimo, por ejemplo, ha multiplicado por 1000 el precio del transporte de un contenedor. Como consecuencia, se transporta menos, llegan menos productos y más caros. Como ves, es la pescadilla que se muerde la cola. Falta materia prima, se está subiendo la energía y está subiendo el transporte. Como consecuencia llega menos y como consecuencia se están produciendo desabastecimientos y algunos se están acaparando. Se está juntando todo. Antonio Turiel dice lo mismo. ¿Os acordáis de Antonio Turiel, que lo hemos comentado muchas veces en este programa? Pues aparece también en este artículo. También es investigador del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, y en el Instituto de Ciencias del Mar. Y dice este hombre, hay muchas reservas, pero la clave no se encuentra en que haya mucho. Es que alguno te dirá, bueno, si el mundo está lleno de recursos naturales, sí. Pero lo que dice Antonio Turiel, el problema está, ¿cuánto te cuesta sacarlo? Porque sí, por ejemplo, tú coges ahí y te vas a la montaña que tenemos aquí en el mirador este que tenemos aquí encima de Buñol, y ahí alguien te dirá, pues ahí tienes 3 kilos de oro. Sí, de acuerdo, vale, sácalo. Tienes que coger y desmontar no sé cuántos miles de toneladas para sacar 1 gramo de oro. ¿Cuánto te cuesta sacar 1 gramo de oro cuando tienes que destrozar una montaña para sacar 1 gramo de oro? Te cuesta tanto que no te resulta rentable sacar el oro, ¿no? Pues esto es lo que dice Antonio Turiel. Sí, alguno te dirá, uy, el planeta Tierra tiene 7.000 millones de toneladas de, yo qué sé, de hierro, por ejemplo, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? Sí, pero sácalo. Sácalo cuando resulta que tienes que desmontar media
comarca para poder sacar 1 kilo de algo, pues no te resulta rentable, ¿no? Entonces no nos cuenten la milonga de que el planeta Tierra tiene recursos para de sobra, porque el problema está en sacarlo. Bien, a eso se añaden las dificultades para reciclar y reutilizar los materiales, porque resulta que lo mezclamos tanto con la manipulación en fábrica que, claro, resulta que sale también carísimo separarlo, ¿no? A ver, dice aquí, los fletes de embarco entre Europa y Asia son 6 veces más caros que hace un año, mientras el encarecimiento se acerca al 1000%, según los datos de una consultora mundial de tráfico marítimo. Esto, claro, es incompatible con la actividad humana, con la actividad económica, ¿no? Cuando un contenedor te cuesta más de lo que hay dentro, pues lógicamente llega un momento que ya no vale la pena traerlo. A ver qué más cosas teníamos por aquí. En resumidas cuentas, que el panorama se nos presenta muy entretenido, según nos están contando los científicos, y como veis, aquí nos tienen que ir contando con cuentagotas. Bueno, tenemos que ir contando algunos, porque los periódicos, como veis, tampoco son muy amigos de informar al respecto, ¿no? Y sin embargo, las 2 últimas noticias, venga, para que veáis cosas diferentes. Mientras venía para acá, la última noticia que me encuentro en una red social, mira que es curioso, como la capacidad que tienen los medios de información aquí en España y en el resto del mundo para esconder las noticias que no quieren publicar. Ya digo, a mí me ha costado muchísimo. De hecho, la he encontrado de casualidad. Eso que estás mirando una cosa y buscando, sigues subiendo con el ratón para arriba y te encuentras esta noticia. México va a dictar una ley en la que se dice que el sector público tiene que generar el 54% de la energía que se suministra en el país. El otro día, ayer estaba viendo una de esas frasecitas que se publican en redes sociales, ¿no? Y decía, si después de una pandemia, después de una tormenta de nieve como la que tuvimos este invierno pasado, y después de la erupción del volcán, ¿no has comprobado lo importante que es lo público para todos nosotros? Pues igual no eres tan listo. Fijaros, la pandemia, el volcán y los grandes desastres climáticos nos están enseñando una y otra vez que sin los servicios públicos estamos perdidos, completamente perdidos. Imaginaros que una empresa privada estuviera gestionando el volcán de La Palma. Imaginaros que una empresa privada estuviera gestionando los desastres climáticos o la pandemia. Bueno, imaginar o no, mirar cuando la empresa privada gestiona estas cosas. Bueno, pues una de las cosas que nos ha demostrado estas barbaridades que estamos viviendo, desgraciadamente, es que el sector público tiene que controlar el sector de la energía, las telecomunicaciones, los servicios públicos, las carreteras, las telecomunicaciones, la sanidad, la educación, porque si no estamos perdidos. Como ocurra algo gordo, como nos están avisando ya los científicos que va a pasar con la crisis que está en camino, ¿no? Y entonces México ha dicho, sí, esto hay que tomar el toro por los cuernos y aquí el sector público tiene que hacerse cargo de la energía, de la producción de energía. Es curioso como aquí la derecha en este país dice que no, que aquí hay que privatizarlo todo. Bueno, pues en México están dando los pasos modestos, tímidos, en este sentido. Pero aquí al revés. Vamos a dejar ya el tema medioambiental y la última noticia es la siguiente. Ya sabéis que, bueno, no lo sabréis, la Consellería de aquí de la Comunidad Valenciana ha dado el visto bueno al desmantelamiento del horno de cemento gris
pero así de tapadillo, sin que nadie se entere mucho, la Consellería de Medio Ambiente ha autorizado la quema de 30.000 toneladas de residuos peligrosos en el horno que queda. O sea que seguiremos respirando veneno para que unos cuantos hagan negocio. Alguno me dirá, hombre, es que las empresas no son tan malas. Y ayer, también de casualidad, en una red social, me enteré, o recordé, porque ya no me acuerdo si cuando era joven lo leí, una noticia que daban de una investigación que se hizo. Se descubrieron unos papeles en la empresa Ford de Estados Unidos. Habían fabricado un vehículo, el Ford Pinto, que resulta que cuando tenía un accidente y le pegaban por detrás al coche, tenía un fallo y entonces se incendiaba. Y resulta que la empresa Ford hizo que hicieran un estudio, valga la redundancia, pidió un estudio a sus economistas para ver qué era más rentable. Atentos, que calcularan el número de muertos que se podían producir previsiblemente si continuaban con la producción del coche y lo que costarían las indemnizaciones por los muertos producidos. Atentos, voy a repetirlo. Que hicieran un estudio de si era más rentable continuar produciendo coches o pagar el número de muertos que se produjeran. O sea, ponían en una balanza vidas por negocio. Alguno dirá que tío más bestia, ¿no? Pero en fin, es que no solamente ocurrió allí en la Ford, han ocurrido y continúan ocurriendo que en muchas empresas ponen vidas y negocio. También en la pandemia, Bueno, pues para que veáis que el tema de la vida por encima de los negocios o al revés, pues está muy presente en estos temas, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Si hemos de esperar que las empresas solucionen las emisiones poniendo medidas y paralizando la actividad, podemos esperar sentados que, como veis, el negocio está por encima de la vida. Bueno, y hablando de negocios y de vidas, esta mañana, antes de empezar a hablar de... Bueno, vamos a empezar a hablar de animalitos humanos ya. Tengo, a ver, no sé cuánto tiempo. Siempre me falta tiempo, perdonad. No sé cuál tema elegir entre todos. Vamos a empezar con uno que a mí me ha producido un choque esta mañana, de verdad. Ya digo, ayer me quedé con el tema este de la empresa Ford valorando vidas humanas entre rentabilidad de empresa y vidas humanas, ¿no? Y esta mañana, antes de venir para acá, también en otra red social, mientras estoy con el ratón subiendo imágenes, me ha llamado la atención porque ni siquiera había pulsado en el ratón, en el clic, y de repente me salta la pantalla. Hemos comentado muchas veces, José Guerrero y yo, el hecho de que cuando estás investigando, estás navegando por las redes sociales, una cosa te lleva a la otra y de repente dices, ¿cómo es posible que haya aparecido yo aquí y que esté leyendo esto? Qué cosa más sorprendente, ¿no? Bueno, ocurre muy a menudo, supongo que a vosotros también os pasará lo mismo, ¿no? Pero estoy esta mañana yo allí mirando una red social, nada menos que Facebook, que le tengo bastante asco, y de repente, sin tocar el ordenador, sin darle clic ni nada, me salta el personaje que estaba siguiendo y me aparece un vídeo. No sé, ya sabéis que los que no somos nativos digitales, que dicen los jóvenes, a veces tocamos cosas que no nos enteramos y entonces aparece una cosa que no te esperabas, ¿no? Pero esto ha sido muy sorprendente, ¿no? Estoy mirando un vídeo de un personaje que sigo en Facebook porque tiene artículos muy interesantes y de repente me aparece un vídeo de la intervención de Villarejo en el Congreso del Estado español.
era una noticia referente a una cosa diferente, pero aquí el tema del que está hablando Villarejo era absolutamente sorprendente. Lo primero que quiero aclarar es una cosa. Vamos a ver. Villarejo es un elemento de las cloacas del Estado que han utilizado el PP, el PSOE, empresarios, empresarios del IBEX, políticos, periodistas, Ana Rosa Quintana, el marido, en fin, están metidos ahí. En fin, poner el nombre que queráis. Corruptos, presuntos, en economía, en empresa, en información, en política. La verdad es que aquí hay un estercolero bonito. Y este hombre está ahora declarando en el Congreso de España. Y ahí los diputados le están haciendo preguntas de un montón de cosas. Si tuviéramos aquí libertad de prensa en España, cosa que tengo absolutamente claro que no existe como debería de existir, yo creo que las declaraciones de este hombre darían para los próximos 10 años de investigación periodística. Porque lo que estaba diciendo, denunciando este hombre, en este vídeo que estaba viendo yo, le estaban preguntando los diputados del Congreso sobre 1000 temas, ¿no? Pero este hombre estaba diciendo ante las cámaras, ya me contaréis por qué no aparecen en los telediarios, porque mirad lo que voy a deciros, ¿eh? Villarejo estaba diciendo ante las cámaras, en las declaraciones ante el Congreso de los Diputados de España, que determinados grupos políticos y empresariales, atentos a lo que voy a decir, hacían desaparecer físicamente a determinados personajes. Os lo voy a traducir para que lo entendáis. Determinados personajes políticos y empresariales en España mataban a personas para defender sus intereses. Lo dejo para que lo penséis. El diputado que estaba preguntándolo se queda igual que yo. Le pregunta, ¿quiere usted decir que hacían desaparecer físicamente? Es decir, los mataban, los hacían eliminar. Y el Villarejo responde, sí, cierto. Bueno, si eso es verdad, los periodistas tienen una faena enorme de investigación para preguntarle a este hombre si algo es... Porque además está dando nombres, ¿eh? Y luego esto me llamó, enseguida me ha venido a la cabeza unas cuantas cosas, ¿no? Habréis visto por ahí en algunos asiduos de redes sociales con el tema, por ejemplo, de la corrupción del PP, de la financiación en B, de la destrucción de pruebas y todas estas cosas. A mí me ha llamado mucho la atención y a alguna gente también, la cantidad de gente que ha muerto cuando iba a declarar, cuando faltaban 15 días, la desaparición de fulanito de tal, el accidente que ha tenido tal. ¿Recordáis? Yo no hago un seguimiento de eso porque tampoco voy a estar haciendo conspiranoia, ¿no? Pero cuando Villarejo en el Congreso de los Diputados empieza a decir nombres y empieza a decir grupos empresariales y grupos políticos, pues dices, ostras, pues igual sí que habría que hacer una investigación, ¿no? Claro, ahí hay un problema. Si es verdad, pues claro, si hacen desaparecer, pues igual te hacen desaparecer si te pones a investigar, ¿no? Da mucho miedo. Bueno, para que veáis que hay cosas muy importantes de las que estar hablando y que, sin embargo, pues, ¿qué quieres que te cuente? Como que no hay mucho interés en averiguar, ¿no? Bueno, y hablando de averiguar, no sé cuánto tiempo tengo. Pues si vamos finalizando, mejor. Vale, pues no sé si... ¿Un minuto? Sí. Un minuto. Bueno, pues no sé si... No, a ver si me da tiempo. A ver, allá va. Para que vayáis viendo que cuando Villarejo habla de cosas, Villarejo no es de fiar, ¿eh? Pero claro, cuando te van dando datos y números y nombres y letras, pues ya al final uno se pone... Pero claro, no hace falta Villarejo. Vamos a las sentencias de los juzgados.
Aquel célebre eslogan con que Manuel Fraga promocionó el turismo en los años 60, España es diferente, sigue funcionando más de medio siglo después a toda máquina. Los extranjeros acuden en masa a contemplar nuestras peculiares costumbres. Los toros, la paella, el recibo de la luz. Aunque con lo que de verdad se frotan los ojos es con las sentencias judiciales, una especialidad hispánica 100% que nunca defrauda. Hay procesos tan vistosos que dan la impresión de haberse celebrado en un tribunal de la Santa Inquisición, con hogueras, autos de fe y capirotes de la Semana Santa. Ahí van unos cuantos ejemplos de lo más variopinto. En 1980, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia según la cual una muchacha de 17 años que sufrió abusos a cambio de la renovación de un contrato de trabajo había provocado a su jefe por medio de una minifalda. En 2003, una jueza de Barcelona rebajó la pena a un agresor sexual por considerar que manosear los pechos de la mujer, masturbarse, eyacular ante ella y amenazarla de muerte no constituían condiciones de palabra y obra especialmente vejatorias para la víctima. En 2013, un juez de Barcelona anuló una sanción contra una autoescuela que cobraba más a las mujeres que a los hombres, argumentando que está probado estadísticamente que las mujeres precisan más clases prácticas a la hora de sacarse el carnet de conducir. En 2016, una jueza de Vitoria le preguntó a una víctima de violación si había cerrado bien las piernas, y el expediente abierto contra la jueza fue archivado por el Consejo General del Poder Judicial. De manera que uno abre el periódico y no se extraña lo más mínimo al leer que el Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de Tenerife, con sede en La Palma, no ve delito de odio en la actitud de un pasajero que se bajó de un avión porque, según sus propias palabras, no quería volar con una negra. La jueza Mónica Hernández sostiene que no había ninguna relación previa entre el pasajero, un anciano de 80 años, y la azafata senegalesa, y que además fue ella quien empezó todo el lío al ofrecerse a ayudarlo. Entonces fue cuando la llamó negra, visiblemente alterado por anteriores experiencias traumáticas de sus familiares durante sus años de estancia en Venezuela. La sentencia considera eximentes no solo la edad del acusado y el nerviosismo generado por el viaje, sino también estas supuestas experiencias traumáticas del pasado que lo llevan a evitar el contacto con personas negras. Además, la jueza no ve ninguna connotación negativa en el término negra, ya que los negros prefieren que los llamen así en lugar de personas de color, homínidos, monos o gorilas. En España, como todo el mundo sabe, no somos racistas, principalmente porque los negros no abundan, aunque supongo que los gitanos y los moros tendrían mucho que decir al respecto. Una verdadera lástima que la jueza Mónica Hernández fuese de raza blanca, porque habría sido verdaderamente divertido oír al acusado decir a voces en mitad del juicio que no quería que lo juzgase una negra. Como veis, tenemos muchas cosas que hacernos mirar, no solo en política, no solo en economía, sino en los tribunales, también aquí en España. Bueno, termino y como veis las cosas hay que mirarlas mucho y muchas de ellas habrá que hacernoslas mirar porque me parece que vamos por muy mal camino. Muy bien, compañero, pues hasta el jueves que viene. Aquí nos estaremos escuchando.